buenas tardes. De nuevo con ustedes en su programa La Crónica TV. Hoy tenemos muchos temas importantes, interesantísimos que tratar. Y como siempre, doctor Jacín, ¿cómo está? Lleno de envidia hoy, porque tiene una agenda envidiable. A pesar de que estamos con Sade, con Jorge, y a pesar de que hay hechos que ya ocurrieron y algunos que necesariamente hay que posponer por dos razones. Primero, algunas cosas van a ocurrir el lunes y otras cosas tendrán efectos ulteriores después. Este programa se graba un día antes de lo que podría ocurrir. Mira, vamos a integrar a tu programa a Jorge Sade, porque... Buenas, Jorge. Hola, bienvenido. Pero él aquí es un cuarto bate hoy. Mira, Elizabeth, tú tienes unas declaraciones de Marco Rubio, Sí. que son muy importantes para este país, que Marco Rubio es senador de los Estados Unidos y Marco Rubio es el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Imagínate. En un momento en que nosotros tuvimos un presidente que no pudo postularse porque Pompeo lo frenó. Y después otro que era el de ahora, también tuvo incidencia aquí. Entonces, Marco Rubio es importante, pero ya él hizo su declaración. La otra parte, de eso te puede hablar Sade mucho. Lo otro es el caso de que el señor es un experto en encuestas. Y hoy apareció una encuesta que da David en primer lugar. Dije, si hay elecciones, Así él gana. mismo es. Sí, Sí. pero yo no estoy de acuerdo. No, pero, No, pero ¿sabes con qué? Con largar una encuesta 4 años antes. 4 años Y antes. segundo, a mí la mía me da Leonel. A mí me sigue, a mí. Pero a él no, a él le hace mucho que le da David. Entonces, tenemos que hablar de esto. Lo otro es el cese de fuego que ustedes tienen. Muy interesante. Una persona Muy que es esperado. amiga de ustedes, que ojalá la puedan lograr. Sí. Para que analice eso. Tenemos 3 temas venezolanos, pero ninguno de los 3 ha tenido, se ha concluido. Por tanto, ese vamos a tener que dejarlo para después, que es algo que tú tienes y que por lo menos tú tienes que mencionarlo. Claro. Elizabeth, tú estabas en el embajador con el mundo. Tuve el Y privilegio. un grupete de gente que yo no sé quiénes son. Consigue al final esa foto. Las Y, fotos están ahí ya, ponle las nombre a esa gente, aunque no se hable del tema porque ellos no trataron nada. Era muy confidencial. Sí, fue un momento muy tenso también. Además, yo no creo que Donald Trump vaya a tomar medidas ni a negociar con Venezuela a la media hora después de tomar posesión. No. Hay que esperar a ver qué él va. Bueno, sí te puedo decir que el presidente electo, Edmundo González, le pidió explícitamente a Donald Trump, y lo declaró así, que él no quería intervención. Pero, como dijo un amigo mutuo venezolano en unas declaraciones también que dio, esas son expresiones necesarias de un presidente que tiene que decir, obviamente él va a decir que no quiere una intervención, pero tenemos que esperar. Yo creo que ya la semana que viene tendremos más certeza de lo que va a pasar. Sí fue una semana muy tensa y tuve el privilegio, y lo digo con mucho honor, de poder estar ahí por las relaciones que heredé, de mi padre, y la relación de amistad y de familiaridad que tengo con Sí, pero Antonio. ya había tenido una visita a Colombia Sí, también, interesante. Claro, sí. con el expresidente Gaviria. Ya tú le ganaste a Peña como internacional. Le gané a Peña como internacional, pero también entonces aquí tuve también un encuentro muy agradable con el expresidente. Yo quiero hacer algo que no debería de hacer. Y es lo siguiente. Yo quiero hacerle invitación a mi querida prima Elizabeth Jacín para que por favor visite
el programa Revista 110. Pero Y claro. un momentito, cuando yo te diga, tú vas a toser, y me hables de cultura, porque el lío que hay ahí no es pequeño. No, no es el chisme, no estoy hablando del chisme, no estoy es chisme. hablando Hay una situación. de que es una situación de que hoy hablaba yo con el señor director de Efemérides Patria, y yo le decía, ¿dónde está usted? ¿Dónde está Tony Raful? ¿Dónde está Andrés L. Mateo? Mi queridísima, porque yo la quiero muchísimo desde siempre, yo creo que la política no puede manejar lo importante aquí. Y de eso nosotros quisiéramos, como no va a haber tiempo, pero por lo menos que se sepa que no desperdiciamos la oportunidad para aprovechar tu experiencia y esas diferencias que tuviste que van más allá de un chisme. Eso no fue un chisme. Así es que muchas otras cosas que tienen que ver con lo que está pasando ahora. Como tú dices, no es un chisme lo que está pasando, es algo mucho más profundo. Y hay muchas cosas, otras cosas que no se han dicho, que podrían esclarecer mucho la situación actual y realmente lo que está pasando dentro de cultura. Sin embargo, uno de los temas me gustaría que Sade me los trate antes de nosotros entrar en las otras. Yo quisiera que tú me digas, ¿es apropiado publicación de una posición electoral que faltan 1000 días desde ahora decir David sería hoy presidente si hay elecciones? ¿Cómo ustedes manejan eso los encuestadores? Bueno, porque ese es el fuerte de él, ¿eh? Sí. Ese es su fuerte. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar acompañando a estas dos eminencias de las familias Hasim. Al contrario. Para mí es un honor estar aquí presente, este programa, La Crónica. Aquí está Ismael presente. ¿Sabe quién es Ismael? Ismael, el hijo de Abraham. Ah, importantísimo. Yo pensé que era un político. Sí, el hijo de Abraham, el del lío con Sara. Pero sigue. Que somos consecuencias de ese lío, imagínense. Bueno, gracias por esta oportunidad. Para mí ha sido un honor. Ahora bien, definir si es apropiado o no la publicación de esa encuesta en política, sobre todo en la P minúscula, en P minúscula en tema electoral, no existe esa degradación, esos parámetros de colocar esa definición sobre alguna propuesta, una política, algún tipo de estrategia. Nosotros los que estamos inmersos en ese mundo de las encuestas, desde antes de las elecciones del 2024, ya estamos manejando ese escenario del 2028. Es decir, no es un secreto para nadie que en las elecciones presidenciales pasadas se estaban ya midiendo para las que vienen. Ahora bien, eso es una especie de una estrategia que debería estar manejando muy bien el equipo de campaña de este candidato al oficialismo. Marcar adelante es importantísimo en materia electoral y es un metamensaje que yo creo particularmente que ha sido una respuesta a una declaración que hizo su contrincante del mismo partido recientemente en un programa de radio, que también esta persona, vamos a ponerle nombre y apellido, Carolina, anunció sus intenciones de presentarse como candidata a presidente. La anunció posterior a que el expresidente Hipólito Mejía decía que sí iba a haber una mujer presidenta. Efectivamente, y ella dijo de que los números dan. Entonces ya cuando ella marca la pauta diciendo de que hay unos números que fortalecen ese escenario de una posibilidad de que se convierta en la próxima jefa de Estado dominicana, marca y hace lo mismo también el equipo de Collado. Sería un poco banal, un poco mal visto, un poco ininterrumpido que no hubiese esa respuesta por parte del equipo de Collado al publicar esa encuesta en los medios y en los portales del día de hoy. Tenía que de alguna manera responder. Bueno, pero ya que lo tratamos, podía estar cerca de la verdad, porque tú una vez diste unos números parecidos. Bueno, esto no debería, pero bueno, ya estamos fuera de campaña y ya no hay nada que perder. Nosotros desde el año pasado, cuando hacíamos las mediciones en materia presidencial de intención de voto, también en los otros niveles, a nivel senatorial,
ya estábamos marcando y estábamos preguntando a las personas tres variables. Una que era muy interesante, si apoyaban o no una reelección del presidente del 2028. Importantísima. Me guardo el derecho de la respuesta. La segunda era también de cómo era, cuál fue la mejor gestión en la capital para los capitaleños sobre cuál fue mejor, si David Collado o en su caso Carolina Mejía. También me reservo la respuesta de los capitaleños de cuál fue el mejor valorada la gestión en la capital de este país. Y la tercera fue que imaginémonos de que no son las elecciones del 2024 del mayo, sino las de 2028. ¿Por cuál votarías de estos presidenciables? Y entre ellos estaba David Collado, estaba también Carolina Mejía, había otros dos del PRM, también se asomaba un candidato de la oposición, que todos ya saben que es hoy en día, está como senador en la capital, y entre otros presidenciables. O sea, estamos ya tanteando para cuál es el próximo escenario. Nunca nos detuvimos de los estudios en campaña, y mucho menos ahora. Parece que hubo una continuidad de las elecciones y mayor trabajo para nosotros los politólogos. Pero es importante hacer ese estudio porque hay una especie de incertidumbre ante la decisión del presidente de no repostularse como jefe de Estado. Yo no sé si cometo una falta o si podría estar. Para mí personalmente, las encuestas tienen valor en la medida que se acerquen al evento. Es decir, comenzar a condicionar un público con tanto tiempo antes, que se puede lograr, o realmente con encuestas condicionadas, de si ve y pregunta en tal sitio, vete al sector turístico y va a encontrar un 100% de aceptación de David, ¿verdad? Porque ahí él ha tenido éxito. Ahora, si tú vas a los medios y preguntas a los medios, te vas a encontrar que él no tiene la buena pro de muchos medios, que no va a programas, no acepta. Entonces eso influye. Ahora, esa encuesta de 1 o 2 meses antes de unas elecciones, esas para nosotros tienen valor. Yo estoy equivocado. Yo te voy a decir el por qué se hace esto, porque todavía no se ha determinado cuál será la metodología para elegir a los próximos presidenciables del oficialismo. No se sabe si es por encuesta, no se sabe si es por primaria, por asamblea, apuntado, o va a haber una división del partido oficialista como algunos expertos presumen de que posiblemente ocurra. Entonces, para marcar ya una incidencia ante el electorado de intención de voto, hacen este tipo de estrategia. Pero como les digo, esto fue una reacción de este candidato ante la respuesta que dijo su contrincante. Esa respuesta de David Collado de que tiene intención, ¿cierto?, de candidatearse, también puede tener otra vertiente. Y es que específicamente hay algo en la mesa se dice que hay algo en una mesa de negociación, y es que él se vaya como candidato a otro partido. Eso se habló. No, lo que pasa es que hay mucha expectativa con respecto a cómo hay tanta gente con derecho que ellos entienden que tienen en el PRM. La expectativa es qué pasará cuando se decida quién es el candidato. Imagínate tú, si Luis Abinader no apoya a Carolina y se va con Raquel, ¿qué hará Hipólito con la hija? ¿Se va a quedar tranquilito apoyando? Yo no creo, después de tantas proposiciones. ¿Qué va a hacer el de aduana? ¿Qué va a hacer Collado? Dice que tiene su arreglo ya con Miguel Vargas. Exactamente. Entonces, independientemente de todo, yo creo que quien sea que vaya del PRM, David Collado va a buscar la manera de ir como candidato a la presidencia. Es que ya está listo para ser candidato. Exacto. Porque ya él tiene una carrera. Y también Hipólito no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a hacer una pausa porque ustedes tienen una agenda que necesitan como 6 horas. Sí. Vamos a una pausa y regresamos en breve. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo.
2023. BYD Shark. Todoterreno redefinido. 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas. Autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65,900. Cuando empiezas a ver el entrenamiento como terapia, empiezas a sentir cómo liberas el estrés, cómo liberas las emociones. Entonces el gimnasio se convierte en tu cambio, no solamente física, sino también mentalmente. Entrena. Bueno, de vuelta con ustedes y como dije anteriormente, muy feliz de tener con nosotros hoy de nuevo a Jorge Saade, que siempre nos trae tantas informaciones importantes. Jorge hoy nos ha hecho el honor de ayudarnos a contactar a una persona que para nosotros es un lujo tener aquí. Bueno, no la vamos a tener aquí en presencia, pero sí la tenemos por videollamada. Es una persona que nos va a hablar mucho y nos va a aclarar muchos temas sobre lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente. Zoet Karam, especialista en Medio Oriente y embajadora de carrera venezolana y de origen libanés. También fue embajadora en Líbano por 12 años. Jorge, si me puedes más o menos, antes de que contactemos a Zoet, hablar un poquito más de ella y de tu relación con Zoet. Bueno, muchísimas gracias. Para mí hoy es un día muy especial, doblemente honrado por estar compartiendo este panel con los Hassim y con Elizabeth y hacerle ese preámbulo a la embajadora Zoet Karam, que para mí, sin duda alguna, y eso que ha hecho mucho recorrido en el mundo de Medio Oriente y especialista, es la que más conoce sobre esta región. No solamente porque es embajadora de carrera y fue jefa de misión en el Líbano por esos 12 años, de los cuales le está contando doctor Julito, que estuvo encargada de el momento de evacuación de los venezolanos y otros latinos del Líbano cuando hubo la guerra 2006, sino que también ha recorrido el mundo como ministra consejera en Siria, también ocupó altos cargos en materia diplomática en África, en Argelia, también en París como diplomática. Es decir, si me preguntasen alguna vez en la vida quién es la que más sabe sobre Medio Oriente, sin duda alguna diría que es Zoet Karam. Sin duda alguna, es un privilegio para nosotros tener la posibilidad. Si Philip puede ir haciendo la conexión, Zoet nos va a hablar un poco sobre el tema del... Hola, Zoet, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Elizabeth. Bienvenida al programa La Crónica TV y estamos aquí en pura familia libaneses, todos aquí. Sí, ya veo. ¿Cómo estás, Zoet? Bien, gracias. Muchas gracias por esta amable invitación de su programa La Crónica. Y también al doctor Julio Hassim para abordar un poco estos temas tan conflictivos, ¿no?, de la región y particularmente este último acuerdo tan complejo y tan circunstancial, diría yo. Mira, Zoet, yo creo que y estoy segura que Jorge también estará de acuerdo conmigo, que esto es un tema tan importante y tan delicado de tratar, que todos los detalles suman y son importantes. Entonces, yo quisiera que más que nada dejarte a ti que nos expliques un poco todo lo que concierne al acuerdo del cese al fuego y al tema de los palestinos. No sé si Jorge tenga algo que decir sobre eso, o sea, si quieres preguntarle algo a Zoe, pero yo creo que eso es lo más importante, porque hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento, y entonces eso es, para nosotros es muy importante que tú te tomes el tiempo de desarrollar un poquito qué es
realmente lo que está pasando ahora mismo. Exactamente. De todas formas debemos esperar porque hoy el Gabinete de Seguridad va a aprobar supuestamente el alto al fuego y se daría inicio el domingo a la liberación de los rehenes israelíes y a los presos palestinos. O sea, no, todavía no ha, el gobierno israelí no ha definitivamente aprobado completamente este acuerdo. Bien, yo particularmente pienso que este acuerdo es circunstancial, dada la presión ejercida por factores externos, pero no significa desde ningún punto de vista el fin definitivo de esta guerra. Es un primer paso, es positivo indudablemente para la liberación de esos rehenes israelíes y la liberación de esos presos palestinos. Hay aproximadamente 9.500 palestinos presos en Israel y en Gaza. En Gaza por los israelíes, lógicamente. Bueno, así también es favorable este acuerdo por la ayuda humanitaria que ingresaría a los gazatíes tan necesitados, ¿no?, de esa ayuda. Pero no veo las garantías de una tregua definitiva. Y el hecho más importante que pareciera como un vacío es, y que es el más importante, que sería estipular ya el fin de la ocupación, ¿no?, y la creación de un Estado palestino. Yo no sé si le hablo un poco del acuerdo en sí. El acuerdo no aborda los puntos más importantes, los más esenciales, porque no habla de la retirada completa de las tropas israelíes, la apertura de la frontera, la creación de un Estado palestino. Gaza lleva muchísimos años, 75 años, bajo un bloqueo y sufriendo ataques continuos desde el acuerdo de Oslo. Y particularmente no se han respetado hasta ahora ninguna de los altos al fuego que sucesivamente se han planteado. Por ejemplo, en 2004, en 2006, en 2008, en 2009, en 2011, en 2014, en 2020, donde murieron miles de palestinos. Bueno, Zoe, perdona, yo, ajá, el tema el acuerdo en sí se ha hecho, o sea, se ha hecho público en su totalidad, o sea, se saben todos los puntos de ese acuerdo, porque tú dices que entiendes que hay puntos que se dejaron fuera que son importantes para realmente poder darle una solución permanente y a largo plazo a un problema que tiene años causando, digamos, una situación de tragedia en esos países. Entonces, mi pregunta es, ese acuerdo, esos puntos, todos están, o sea, se han hecho públicos hasta el punto de que uno pueda decir, bueno, ahí faltaron estos puntos que sí son esenciales. no han sido publicados. Ha habido mucha especulación también. Hay diversos analistas que han dicho que me ha sorprendido. Por ejemplo, hay una analista muy conocida que se llama Gladys Rodríguez,
ella decía en un programa que escuché que en este acuerdo eh, Israel continuaría sus operaciones aéreas durante 14 horas al día. Y la restricción a esas actividades aéreas se limitaría solamente a 10 horas en esta primera fase de 42 días. Eso dice ella. Yo no sé cómo confirmarlo todavía. Perfecto, embajadora. Y eso es grave. Yo quería resaltar algo muy importante. Sería un poco, no sé si llamarlo irresponsable o banal, el no referirnos a Irán con respecto a esta cese el fuego suscrito entre lo que sería el movimiento palestino Hamas con el gobierno israelí. Embajadora Zoet, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la reacción o la consecuencia que tiene estos acuerdos con Irán o esa lucha que tiene entre Israel frente a Irán? Bueno, esa pregunta bien compleja y delicada. Interesante. Bueno, Irán ha jugado un papel muy importante como un eje de la resistencia, ¿no? Es un eje que ha sido muy golpeado en los últimos años. Sin embargo, yo siempre he considerado su posición estratégica, geoestratégica. Yo en realidad creo que reflexionando un poco sobre este acuerdo, ¿cuáles fueron esas condiciones en las que seguramente se negoció con el primer ministro Netanyahu? Esto es especulando, ¿eh? Yo diría que hay varias concesiones que se le podrían haber hecho a Netanyahu. Podría ser una, la concesión completa de toda Cisjordania. Y la otra podría ser el apoyo total en un eventual ataque a Irán, que eso lo podríamos ver quizás en los próximos días o en el próximo periodo. Perfecto, embajadora. Habló de Cisjordania. Tal y como sabemos todos, Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, lo que es el grupo liderado por Mahmoud Abbas. Embajadora, una de las fases del acuerdo es sobre quién gobernará Cisjordania. ¿Usted cree que es posible que continúe Hamas gobernando ese enclave palestino? ¿Sería Israel? ¿Sería otro gobierno? ¿Qué opina usted sobre esa posición o esa laguna que hay en ese acuerdo entre las partes? No, yo particularmente opino que Cisjordania va a ser ocupada. No creo que la Autoridad Nacional Palestina vaya de nuevo a tener cierto poder, no, absolutamente no lo creo. Y en la parte gazatí, en la otra parte de Palestina, en la franja de Gaza, ¿quién cree usted que será el próximo gobierno que lidere ese territorio? ¿Sería uno palestino de tendencia nacionalista, islamista? ¿Qué piensa usted, embajadora? ¿Quién gobernaría en Gaza? Bueno, mira, yo particularmente, en mi opinión, no creo que Gaza será un estado, lo convertirán o será parte de un estado palestino, ni tampoco gobernarán los palestinos, porque siempre tendrá el temor Israel de su seguridad y no veo
una, una presidencia o otorgarle a los palestinos el poder de administrar esa Gaza. Pero podría ser que se dividiera Gaza y le dieran una parte a los palestinos temporalmente. Podría ser, aunque particularmente creo que Israel se apoderará o sí también de Gaza. No veo un Estado palestino, no lo veo. Embajadora, ya para culminar con esta conversación tan interesante con usted y comprometiéndola Gracias. a que nos conceda una entrevista completa a Jorge, a mí y al doctor Jacín, que por razones ajenas a su voluntad tuvo que retirarse del estudio. Yo quisiera hacerle una pregunta ya más contundente. Sabemos que independientemente de las especulaciones, de todo lo que se dice, de todo lo que se está esperando, de que el acuerdo per se no se ha, esos puntos no se han hecho públicos, ni se sabe realmente lo que se busca y lo que se está tratando de lograr con ese acuerdo. En su experiencia, señora embajadora, ¿usted cree que finalmente ese acuerdo se va a dar y va a tener éxito? Porque una cosa es que se dé y otra cosa es que se logre el objetivo, que el mundo entero, porque no es solamente el Medio Oriente, el mundo entero lo está esperando. Entonces, en su experiencia, ¿usted cree que realmente ese acuerdo va a ser un acuerdo que va a cumplir su cometido? Todos quisiéramos, ¿verdad?, que se cumpliera y se incluyeran las verdaderas necesidades para crear un Estado palestino. Pero yo viendo que este acuerdo está dividido en varias fases y puede ser violado y puede servir de contexto para facilitar la continuación ilegal de Gaza, de Gaza, de Cisjordania y Jerusalén Este. Bueno, señora No, embajadora, ¿qué más que decirle? Que estamos sumamente agradecidos de haber podido contar con usted, y vuelvo a reiterarle el compromiso que usted va a asumir ahora con nosotros de darnos una entrevista más amplia, y quizás ya quizás no esta semana que viene, la próxima, ya usted tenga ya información más contundente con respecto al tema del Medio Oriente. Muchísimas gracias, este espacio es suyo y esperamos pronto verla por acá, por República Dominicana, y muchísimas gracias, de verdad. Jorge, si le quiere decir algo a la señora embajadora. Hay una frase que siempre decía ella y que me la recomendaba y siempre me aconsejaba: Jorge, no confíes en nadie, ni siquiera en tu sombra, pero yo sí confío en usted cuando lleva a cabo los análisis sobre esta región tan complicada como es Medio Oriente. Eso parece ser una frase muy de los libaneses, porque mi papá me decía lo mismo. Mi papá, don Bienvenidos Así, me decía siempre: no confíes en nadie. No, y es cierto. Pero yo sí confío en sus afirmaciones y sus consideraciones sobre este conflicto y ¿cómo decirlo?, engorroso y complicada región de nuestro mundo. Es cierto. Más complicada que nunca y más conflictiva que nunca. Es así, es así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Nos despedimos. Un abrazo. Hasta pronto. Aquí desde la República Dominicana para usted. En
En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. BYD Shark, todoterreno redefinido, 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas, autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65,900. Cuando empiezas a ver el entrenamiento como terapia, empiezas a sentir cómo liberas el estrés, cómo liberas las emociones. Entonces el gimnasio se convierte en tu cambio, no solamente física, sino también mentalmente. Entrena. Bueno, de nuevo aquí en el estudio y estamos ahora, después de esa interesante intervención de la embajadora Zoet, venezolana de origen libanés y experta en el tema del Medio Oriente, tenemos a otro experto también, porque Jorge no solamente es politólogo y, como dijo el doctor Hassi, un experto en encuestas, que tengo que reconocer que en las elecciones pasadas sufrí mucho porque yo le preguntaba cosas que yo quería que él me dijera y Jorge me daba otras noticias más interesantes, otros resultados y efectivamente, dada su expertise, todo lo que dijo pasó. Pero bueno, esperemos que ahora, cuando yo vuelva a hacerle alguna pregunta de lo que yo quiero que pase, Jorge me dé buenas noticias. Pero hoy vamos a seguir con el tema del Medio Oriente, que es muy importante en estos momentos para el mundo entero. Como dije ahorita, no es cuestión del Medio Oriente, es para el mundo entero. Entonces, con Jorge vamos a ver ahora algo muy interesante, que son los mapas de la Franja de Gaza, y que nos explique un poquito más algunas cositas que ahorita fuera de cámara yo le decía a Jorge, más o menos explícame qué es eso, el tema de los corredores, el de Filadelfia y el de Netzarim, ¿lo dije bien? Sí, Netzarim. Te lo dejo todo tuyo, el escenario, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Elizabeth. Así como tú dijiste que soy experto, al igual que el doctor Rito Hassim, yo diría que ustedes, las libanesas, tanto la embajadora como usted, son doblemente expertas y muchísimo mejores que yo. Ah, bueno. Aunque no piensen que esto es la parte del tiempo, meteorología de Gaza, estaríamos hablando de lo que sería el mapa político de esta franja palestina. Lo más importante que destacar sobre estos corredores es sobre el corredor de Filadelfia y el corredor de Netzarim. Pero antes de eso, a mí me gustaría destacar lo siguiente, la posición geopolítica clave que tiene esta franja palestina en Medio Oriente. Hay que destacar que une lo que sería Israel, une lo que sería el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. En el sur de Israel, una importantísima zona estratégica que se llama Elit, bien, que conecta, como muy bien dije, el Golfo de Aqsabat, el Mar Rojo, con el Mar Mediterráneo. ¿Qué bloquea esa expansión, esa posición israelí geopolíticamente? La Franja de Gaza. Ese es uno de los más importantes. Otro de los más importantes sería esa conexión que tiene Medio Oriente con el Mediterráneo y esa posición de que tiene el Egipto con Israel. Es decir, el involucramiento, los intensos combates, el conflicto que existe en esta parte de Medio Oriente no es algo totalmente aleatorio. Eso por una parte. La segunda parte que hay que destacar es la posición de las diferentes fuerzas palestinas en el conflicto árabe-israelí. Hay que recordar que en la parte moderada de los palestinos, que sea la Autoridad Nacional Palestina, que son los que están en Cisjordania, ellos apoyan la solución de 2 estados, que es la que mayormente apoya a la comunidad internacional, entre ellos República Dominicana.
Mientras que esta parte de Gaza, que está siendo gobernada de facto por los movimientos islamistas de los hermanos musulmanes como Hamas, bien, desde hace ya unos cuantos años, ellos apoyan no la solución de dos estados, sino la existencia de un solo estado y que este estado sea únicamente el Estado palestino. Entonces ya vemos cómo estos choques divergen en la comunidad internacional y sobre todo en el conflicto árabe-israelí. Volviendo a tus preguntas sobre el caso de los corredores, me gustaría detenerme muchísimo más en el corredor de Filadelfia, que ha sido el punto más delicado, más controversial y donde hubo mayores discusiones en el reciente acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Jorge, te voy a interrumpir un minuto. Para los que nos están viendo ahora, sería bueno que le expliques específico, o sea, ¿qué es el corredor de Filadelfia? ¿Qué es un corredor? Es importante porque quizás muchos de los que nos están viendo ahora no saben a qué tú te refieres cuando decimos corredor de Filadelfia y el corredor de Netzarim. Efectivamente. O sea, ¿qué es un corredor exactamente? Es un paso donde en este caso debería estar desmilitarizado, pero en el caso de estos dos hay presencia israelí. Uno de ellos cumple con la función de interrumpir el contrabando supuestamente de armas entre Gaza y Egipto, mientras que ya el interno que divide la franja de Gaza en dos partes, que es el de Safarim, buscaba, que es recientemente creado, o se puso muy activo por el conflicto, siempre cumplió las funciones de revisar a cada uno de los habitantes de Gaza. ¿Ese corredor viene siendo un control de entrada y salida? En el caso de Netzarim es uno totalmente interno. A pesar de que es dentro del territorio palestino, gazatí, controlado de facto por Hamas, hay unidades militares israelíes que rompieron la conexión de la ciudad de Gaza con el resto de la franja. O sea, no hay paso. No hay paso, bien, pero está siendo muy vigilado por fuerzas israelíes. Que está dentro del acuerdo en su primera fase. Pero ese paso, ¿cómo se maneja? ¿Quién pasa, quién no pasa? Efectivamente, hay totalmente supervisión por las fuerzas israelíes para que jamás no pase con armas. Ni comercio. Comercio sí lo pueden hacer porque hay una especie de acuerdo humanitario. Entonces, corrígeme si estoy equivocada. Esos pasos viene siendo una especie de frontera como la que tenemos aquí con Haití, que la tenemos controlada. No, porque está dentro de la misma unidad política territorial, que en el caso de Netzarim divide a la franja de Gaza en dos partes. Es como si en República Dominicana dividiese dentro del país un corredor llamado el corredor del Cibao, en que divide a República Dominicana el sur corto, por ejemplo, del sur largo. Bien, del mismo país. ¿Y en el caso del de Filadelfia? En el caso de Filadelfia sí es un poco más controvertido porque es antiquísimo, imagínate, desde el siglo pasado, en que por un momento estuvo controlado por Egipto, luego pasó por Unión Europea por una misión desplegada, luego pasó hoy de facto por Israel, que es el que interrumpe, importantísimo esto, el contrabando supuestamente por parte de Israel, que la parte israelí, que dice desde los combatientes de Hamas con Egipto. Entonces, esto fue un punto que Netanyahu dijo y enfatizó en su discurso en el momento de anunciar el cese al fuego, de que el corredor de Filadelfia es un punto no negociable para los israelíes y que debería estar siempre desplegado y con presencia militar israelí para interrumpir el armamento de Hamas después de tantos intensos bombardeos que hubo. Entonces el corredor de Filadelfia realmente divide Egipto de la franja de Gaza. De la franja. Excelente. ¿Qué son los pasos? ¿Qué es el paso de Kerem Shalom? Muy bien, es donde que cumple un papel muy importante, sobre todo el de Rafah, bien, que es ese, para relacionarlo con tu caso haitiano-dominicano, que es esa frontera que cumple entre dos unidades políticas. Y en este caso, es el paso de Kerem Shalom entre Israel y lo que será la franja de Gaza, donde en la primera y la segunda fase del acuerdo cese al fuego es donde van a hacer el intercambio de los rehenes de ambas partes, donde van a hacer el intercambio de los cuerpos para los soldados israelíes y los combatientes de Hamas, donde van a pasar los camiones con ayuda humanitaria y gasolina, también en el paso que está en el norte de la franja, que es el Erez. Y algo muy importantísimo, es donde van a venir los palestinos y algunos israelíes para que sean atendidos en territorio israelí. Es decir, va a ser un paso fácilmente de intercambio en el marco de este acuerdo entre ambas fuerzas.
Ahora bien, vamos a poner los perfiles o los actores de acuerdo al corredor de Filadelfia. Ya dijimos la importante posición que tiene Israel de este corredor, que es importantísimo para su seguridad. Ahora bien, para Egipto, bien, hay que recordar que Egipto tiene muy buenas relaciones con Israel, de las cuales tienen embajadas a ambos países, lo reconoce como Estado. Egipto dice que este corredor de Filadelfia es importantísimo para su seguridad interna y también para su economía. Porque este paso bien desmilitarizado que debería ser una zona tapón, una zona de seguridad entre estas tres unidades políticas, moviliza y dinamiza un poco la economía en esa zona. Vamos ahora a la parte palestina. Hamás destacó durante las discusiones del cese al fuego, Elizabeth, hay que recordar que Egipto formó parte de los observadores, también lo fue Qatar, Naciones Unidas, Estados Unidos, entre otros países. Destacaba el grupo palestino de que el corredor de Filadelfia es algo que pertenece a Palestina y que Israel no debería estar ahí militarmente, ni debería haber presencia de las fuerzas de seguridad de Israel, porque contaría aún más el expansionismo de la ocupación, según Hamás, en territorio palestino. Vamos ahora a los que más perjudican o los que más salen desfavorecidos de este conflicto, que son los palestinos en esta zona. Ellos dicen de que este corredor de Filadelfia es indispensable para el intercambio comercial, bien, nada bélico, entre Egipto y Gaza. Es decir, es un paso importantísimo de muchísima historia que tiene muchísimos factores, que ha sido un punto de discusión el reciente cese al fuego. Ahora bien, como ya dije, del corredor de Netzarim hay presencia militar israelí en el centro de Gaza que divide lo que es la ciudad de Gaza, vamos a llamarlo así, la capital de esta franja palestina, bien con el resto de la unidad política palestina. ¿Cuál es la capital? Ciudad de Gaza. Hay que recordar, de Gaza, okay. Bien, de Gaza per se, lo que sea la franja palestina. Ambos corredores están controlados por Israel. Efectivamente. Este de facto y este por el reciente enfrentamiento que tiene ya más de 15 meses, está la presencia de Israel. Es importantísimo destacar que el acuerdo, y en su primera fase, que son de 6 semanas, obliga el repliegue de fuerzas israelíes de ese corredor. Y al mismo tiempo, esos desplazados palestinos que ocupaban la parte norte de su franja, que retornen. Esa es la primera parte del acuerdo entre ambas fuerzas. También hablamos de un intercambio de prisioneros, Elizabeth, también hablamos del ingreso de unidades médicas para la atención de heridos de ambas partes. Y lo más importante que destacar que durante este cumplimiento de este cese al fuego no va a haber ningún tipo de ataque de ninguna de las partes. Vamos a la segunda fase del acuerdo, que sería en realidad el fin del conflicto entre ambas partes. Luego de hacer el intercambio de repliegue de las fuerzas israelíes dentro del territorio gazatí, Israel destacaría que el corredor de Filadelfia mantendría algunas unidades militares para, como según Israel destaca, interrumpir el contrabando de armas entre estas dos unidades, y también desplegaría tropas israelíes en la frontera con la franja, tanto en la frontera norte, como vemos ahí el paso de Erez, que es el donde ingresarían más adelante los camiones, que creo que son 50 camiones diarios de alimentos y combustibles para la parte de Ciudad de Gaza, la parte norte, meridional de esta franja palestina, mientras que en el resto de la frontera que colinda con Israel también habría presencia militar israelí. Es decir, repliegan las fuerzas dentro del territorio palestino por parte de Israel, la despliegan en las fronteras de la franja, y lo más importante, cada uno de esta frontera va a haber una especie de puntos de observaciones israelíes. Bien, para que se cumple al pie de la letra este acuerdo cese al fuego. Y la tercera fase de que ha sido el más controversial, que no ha habido, que lo vamos a comentar en la siguiente parte, se habla de qué pasará en un futuro, reconstrucción de Gaza, que gobernará esta parte palestina, lo veremos a continuación. Bueno, Jorge, vamos ahora, el tiempo se nos vino encima. Creo que fue un programa muy interesante, interesantísimo, como siempre, con tu presencia y ese regalo que me trajiste de la embajadora Zoet. Para mí, la verdad, ha significado mucho. Yo quiero, Jorge, que antes de que nos despidamos tú y yo, te invito a que vengas aquí conmigo. Yo quisiera decir algo. Quiero terminar
con una frase y con una reflexión que a mí personalmente me preocupa mucho. Señores, las vulnerabilidades se respetan. Se respeta a la gente, se respeta a la mujer, se respeta la familia de las personas. No por el hecho de que una persona sea un funcionario público. Usted tiene derecho, ni nosotros los comunicadores, ni la prensa, ni la oposición tiene derecho a jugar con la respetabilidad de una persona. Y más cuando esa persona es una mujer, o son en este caso, me estoy refiriendo a dos mujeres, lo que quieran elucubrar de quiénes son, yo creo que todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo. Han habido dos casos recientes de dos funcionarias, una exfuncionaria y una funcionaria actual, que no es porque yo sea militante de ese partido, porque no lo soy. De hecho, yo no soy militante de ningún partido. Yo soy madre, soy esposa, soy hermana, soy hija. Y lo que he visto últimamente me causa, si podría ser un poco hasta sonar grosero, me causa náusea. Se respeta a las personas, su vida personal se respeta. Usted no tiene derecho a sacar información, sea cierta o no sea cierta, de una persona porque trabaja en el gobierno, porque usted no le cae bien, porque usted no está de acuerdo con sus actuaciones, porque usted no está de acuerdo con sus actuaciones, aunque estén mal, usted no tiene derecho a violentar su privacidad, a hacer daño moral a esa persona, que normalmente ese daño no solamente le llega a esa persona, en este caso a esas damas, le llega a su familia. Esas damas tienen padres, tienen hijos, y eso se respeta. Estamos perdiendo el norte en la República Dominicana con respecto a lo que ponemos en las redes sociales. Estamos perdiendo el respeto a cómo nos dirigimos a una persona que no nos gusta porque políticamente no es de nuestro agrado. No podemos seguir usando las redes para lastimar a la gente. Yo misma he sido víctima de eso, pero jamás como lo que yo leí y vi ayer. Usted no tiene derecho. Usted, porque tenga un medio de prensa o de comunicación, no tiene derecho. Usted puede criticar sus acciones políticas, sus acciones como funcionaria, pero jamás meterse en la vida personal de una persona y hacerle daño. Con esta reflexión los dejo y agradeciéndole que nos hayan visto hoy, agradeciéndole a Jorge, agradeciéndole a la embajadora Zoet y a el doctor Jacín, que estuvo con nosotros hoy y se tuvo que ir. Muy buenas tardes. Pasen feliz resto del fin de semana. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arajet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. BYD Shark. Todoterreno redefinido. 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas. Autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65,900. Cuando empiezas a ver el entrenamiento como terapia, empiezas a sentir cómo liberas el estrés, cómo liberas las emociones. Entonces el gimnasio se convierte en tu cambio, no solamente física, sino también mentalmente. Entrena.